Bueno, entonces, igual que en el curso de la introducción, tenemos que tener claras algunas ideas en relación a los profetas. Pues lo que vimos en introducción también se aplica a profetas. ¿Sí, Rita? Ay, licenciada, buenas noches. Fíjese que yo tengo una pregunta sobre, más que todo con Isaías. Ujú, Me está costando mucho entender y comprender el texto. ujú. Em, yo quisiera que me explicara teológicamente qué significa la palabra oráculo, ya que en el texto de Isaías lo mencionan mucho, pero yo fui a la fuente de Google, em, y nos dice que es como, no recuerdo ahorita las palabras exactas, pero es como predecir algo. Ujú. Em, pero eso no se aplicaría a, o sea, a la Biblia, porque no está prediciendo, o sea, como un mago, como algo esotérico. Entonces, por eso era mi pregunta, porque yo ya revisé y yo ya busqué en varios lugares y no encuentro. Entonces, a la hora de estar leyendo ahora, porque antes lo leía de corrido y más o menos tenía un concepto, pero si ahora yo lo reviso y lo releo, entonces ya no entiendo tanto a qué se refiere la palabra en sí, la palabra Ok. oráculo. Entonces, lo mismo que vimos con introducción, porque eso que vimos en introducción es aplicable a toda la escritura. Entonces, los profetas, ¿se acuerdan que también les mandé 2 videos, verdad? De profetas. Y bueno, los videitos de cada uno de ellos. Ok. Lo que tenemos que ver también es los procesos históricos que van desarrollando estos personajes. En primer lugar, tenemos de que si nosotros, aunque no lo diga ahí, pero nosotros estamos leyendo con atención, nos vamos a dar cuenta que hay profetas que son monárquicos. Por ejemplo, Natán, que está con David, o sea, ve el proceso de David que comete su pecado de adulterio, mata a Urías, no es consciente porque es el rey, ¿verdad? Entonces no es consciente que está haciendo nada malo. Y entonces va Natán y hace conciencia, o sea, ahí usted puede ir sacando la conclusión de un profeta que es directamente de Yahvé en un ambiente donde ese rango, por decir así, existe en Medio Oriente, no solo en Israel, sino que existe. ¿Cómo podemos saber eso? Pues lo podemos saber justamente más adelante con Elías en el Carmelo. Pues aquí vemos 2 profetas diferentes. Natán es un profeta que orienta, hoy le diríamos el asesor del presidente. Bueno, pues era el profeta del rey. Pero este profeta no va con sus prejuicios ni con sus juicios morales, sino que él habla, él transmite un mensaje de Dios. Entonces, aquí encontramos una característica del profeta y del oráculo. Oráculo, entonces, es el mensaje que da el profeta, pero que lo ha recibido. Por eso otras veces no va a decir oráculo del Señor, sino va a decir Dios dijo, Dios me dijo, Dios dijo. O sea, está transmitiendo algo que ha recibido. Entonces, en este caso, el profeta entra en una dimensión de ser como la boca, de ser el instrumento de Dios para transmitir un mensaje. En ese sentido, la palabra oráculo tiene la función de decir, esto no es mío, esto no lo estoy diciendo yo, sino que esto es lo que Dios dice que tengo que transmitir. Entonces, este es un tipo de profeta que está con el rey, con la monarquía. Pero hay otros profetas que es, en el caso de Elías, está contra el rey, pues porque le denuncia al rey y el rey no cambia. En el caso de David, pues vemos que David se arrepiente, todo lo demás.
Pero en el caso de Ahab, por ejemplo, que se ha casado con una pagana, Jezabel, que es la que casi lleva la monarquía, pues Elías quiere que regresen a Yahvé, que vuelvan otra vez, porque si el rey y la reina pues tienen un culto pagano, pues entonces se está perdiendo el yavismo en Israel, ¿verdad? Entonces este va con el rey, está con la monarquía, pero está como denunciando y haciendo ver el valor de Yahvé frente a los Baales. Otra vez ponemos a Yahvé peleando contra, pero aquí en este caso no está peleando, ¿verdad? Sino que es que Elías hace un fuego, pues no hace un fuego, sino hace un altar, echa mucha agua, pone leñas y todo, y dice, bueno, aquí realmente quien haga arder este altar en fuego, ese es el Dios de Israel y todo el pueblo tendrá que adorarlo. Entonces ahí están 400 profetas, dice de Baal, que están ahí con prácticas cuando estamos oyendo o leyendo lo que dicen que están haciendo esos profetas, pues se laceran, gritan, entran como en visiones, en éxtasis, es todo en bailes y todo eso. En cambio, Elías pues está solo hablando con Yahvé, ¿verdad? Entonces, al final, ¿qué pasa? Que Elías se enciende el fogarón, Yahvé hace fuego ahí, y entonces Elías mata a todos los profetas de Baal. Fíjense, eso hay que entenderlo en su contexto. Por eso decíamos, lo que anteriormente vimos lo tenemos que ir viendo, ¿verdad? Porque eso no significa que eso estuvo bien, ¿me comprende? A pesar de que porque eso lo va a decir el texto, va a decir, porque después que hace Elías eso, Jezabel lo quiere matar. Y entonces es donde él huye al Carmelo y él se quiere morir y él pues está hablando con Yahvé y diciendo, pues solo yo quedo, ya nadie cree aquí en ti. Y Yahvé le dice, pues no, estás equivocado. Hay más de una rodilla que se dobla ante mí siempre, ¿verdad? Entonces hay que entender ciertas funciones del profeta. En el caso de Jeremías, que vamos a ver hoy, por ejemplo, pues él está en un momento histórico. Hay que ubicar al profeta en su momento histórico y hay que ponerlo también en la función que realiza. Porque en el caso tanto de Ezequiel y de Jeremías, no están ni con el rey ni contra el rey, están con el pueblo. Entonces, ¿por qué? Porque es el momento es lo que vimos ahorita con Isaías. Isaías, hay o sea, que son 5 siglos de Isaías. Entonces no lo pudo haber escrito una persona. Entonces es un periodo antes del exilio, en el exilio y después del exilio. Entonces, antes del exilio casi serán todos los oráculos, porque está anunciando, está denunciando, está haciendo ver que regrese, como una mamá que está haciendo todo lo posible para que su hijo cambie y no tenga que vivir las consecuencias de un accidente o algo que no hace caso. Entonces, igual, es como esa pedagogía de Dios, que entonces habla de la ira de Yahvé, de la venganza de Yahvé, utiliza todo ese lenguaje como para hacerlo recapacitar. Habla con el rey, va, y entonces tenemos esas funciones que encontramos diferentes, porque obviamente antes del exilio es una postura diferente, está anunciando que si no cambian, pues va a pasar esto y va a ser visto como un abandono de Dios que va a permitir que se vayan al exilio. O sea que le va a dar el poder a Nabucodonosor. Hay que recordarse que estamos hablando siempre de dioses nacionales. Entonces, si ellos pierden la guerra o cosas así, es porque han hecho algo mal según la interpretación que ellos dan, porque su Dios nacional, que es Yahvé, pues ha permitido o los ha abandonado o los ha dejado como consecuencia de que ellos lo hicieron primero. Pero esa es la interpretación que ellos le van a dar al pueblo. No es que sea así, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que han hecho alianza con potencias que ellos
han confiado en esas potencias y esas potencias los han traicionado. Y entonces el profeta antes del exilio está diciendo todo eso. Ya en el exilio, pues ni remedio, nadie hizo caso y se fueron y está toda la situación de terrible, de abandono, de dolor, de sufrimiento. Y entonces tenemos aquel de consolada a mi pueblo, ve y dile a mi pueblo. Y tenemos entonces al profeta que va con palabras de consuelo, ya va a pasar, ya ve, pues, y empezar a ver la misericordia, hacer presente la misericordia de Yahvé, pero siempre pedir la conversión, el cambio de no irse con los ídolos y todo eso. Eso es. Y el tercero, pues cuando regresan también es una situación devastado, porque no encuentran nada, o sea, todo ha sido destruido, y entonces eso les da mucho dolor, mucha tristeza. Muchos incluso se quedan en Babilonia, no regresan cuando Ciro los manda de regreso a su tierra. Entonces, ahí tenemos al profeta, pues ya dándoles alientos, ánimos para que vayan y que Dios está ahí, que no se acobarden, que no tengan miedo. Bueno, entonces, esos son prácticamente los elementos, poner al profeta en el contexto. Está con el rey, está denunciando al rey sus acciones, está con el pueblo, denunciando al pueblo. Y en el caso de Jeremías, pues Jeremías se queda en Israel cuando se van al exilio, porque al exilio se va Ezequiel con los ilustres de Israel, con los eruditos, con los sabios, incluso se va el rey, todos, ¿verdad? Se los llevan al exilio. Y la gente de campo, la gente sencilla, se queda como esclava y Jeremías se queda ahí. Entonces también Jeremías va a tener las etapas, ¿verdad? Porque va a tener la etapa de anunciar antes el problema del exilio, y por eso, porque anuncia el problema del exilio al rey y le dice que tiene que cambiar de actitud, que eso no le va a ayudar. En Israel se hablan de falsos profetas, y los falsos profetas eran aquellos que le querían endulzar el oído al rey y no le decían las cosas tal cual era. Entonces aquí es cuando Jeremías va también a utilizar la palabra oráculo, ¿verdad? Porque él no va a decir, pues él hace un discernimiento, él también está viendo la realidad, está entendiendo los signos y los está discerniendo, pero hay una situación que tiene el profeta, que las exigencias que le pide al profeta, que es elegido a esta misión, no es solamente con palabras, sino que son acciones simbólicas. Por ejemplo, Jeremías va a caminar desnudo, por decir así, y sin decir ni una sola palabra, y el pueblo lo está viendo, ¿verdad? Y es una manera de decirles, así es como ustedes van a salir de Israel si no cambian de actitud. Por supuesto que lo va a utilizar con palabras más fuertes, ¿verdad? Entonces son acciones simbólicas que van a decir más de lo que dicen las palabras. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ubicarnos, por ejemplo, en el tema del mensaje que se dirige a las naciones. En Jeremías, pues hay un lenguaje duro, ¿verdad? Porque acuérdense que pues todos los demás países pues tienen sus dioses, son idólatras, ¿verdad? Y el problema de Israel es que ha hecho alianza. Si lo ha hecho con el pueblo, lo ha hecho con esos dioses, ¿verdad? Entonces se va mezclando, se va perdiendo la pureza de Yahvé, y se va perdiendo pues el amor a Yahvé, que no es solo un Dios nacional, porque más adelante vamos a ir viendo esa evolución que va teniendo, que no es evolución, sino que es la revelación que Dios va dando
que no es solo profeta para Israel, no es solo el Dios de Israel, sino que va siendo el Dios universal. Pero eso pues va teniendo un proceso largo. Entonces, pues la palabra oráculo va en ese sentido, que no es visionario, aunque en muchos lugares va a aparecer el profeta como visionario. Por ejemplo, cuando a Saúl se le pierden, Saúl era un joven, ¿verdad? Y al papá se le pierden unas burras. Entonces va con el esclavo a buscarlas y no las encuentra. Pasa 3 días y no las encuentra. Entonces el ayudante le dice, vamos con el profeta, vamos con el visionario de Israel y él nos va a decir dónde están. Entonces, a veces va a tener como esa interpretación. Volvemos a decir lo que dijimos en el curso anterior. Hay que fijarse en el contexto y en la función. Porque también acuérdense que Samuel fue el último juez y el primer profeta. Entonces, tenemos unas reacciones primitivas y en todo el entorno de Israel hay profetas. No solo hay en Israel, hay profetas en todos los lugares. Algunos son interpretados como adivinos, otros como visionarios, hoy diríamos como psíquicos, ¿verdad? Otros que ven el futuro, otros que dicen amenazas y todo eso, pero hay una importancia en el profetismo de Israel, que es esa palabra oráculo. Porque también los otros países también tenemos el oráculo de Delfos, o sea, la palabra oráculo. Pero en el contexto bíblico significa que está transmitiendo un mensaje que él ha recibido, que no es de él, sino que fue elegido para llevar ese mensaje y ese mensaje viene de Yahvé. Entonces, pero hay que ir viendo la diversidad de los contextos históricos, el proceso de evolución que van teniendo y la función. Si van con el rey, si van, denuncian al rey, si van con el pueblo, va teniendo toda esa realidad. Por ejemplo, Jesús, eh, en algunos, por ejemplo, en Mateo, él va a decir cuando habla de Moisés o cuando habla de Jonás, y va a decir, y aquí hay alguien que es más que Jonás. Pues está comparando con un profeta. Cuando lee a Isaías en Lucas, está leyendo al profeta Isaías y está diciendo que ahí se cumple la escritura de Isaías, un tema mesiánico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando anuncia en Nazaret, que es también Lucas aquí, con esto de Isaías, pues dice que, que tiene que ir a Jerusalén porque no está bien visto que un profeta muera fuera de Israel, fuera de Jerusalén. Entonces, en muchos pasajes Jesús mismo se aplica el que es un profeta, ¿verdad? Eh, Sin embargo, tenemos esa misma imagen. Jesús en el Evangelio de Juan no dice nada de él mismo. Todo lo que dice es lo que el Padre le dice, todo lo que hace es lo que el Padre quiere que haga. Eh, Él es testigo del Padre, él conoce al Padre, él transmite la voluntad del Padre, el mensaje del Padre. Entonces hay una relación íntima y esa es la base del profetismo de Israel. La relación íntima que tiene con este Yahvé, con este ser que se comunica y que le pide que comunique el mensaje de distintas maneras. A veces va a ser en forma de símbolos, de signos, y a veces va a ser con palabras, ¿verdad? No sé si le quedó claro, Rita. Sí, Rita, licenciada, sí me quedó claro. Gracias. ok. Ahora Entonces, sí entendí. ok, entonces, pero lo que dijimos anteriormente, eso lo tenemos que aplicar en toda la escritura, incluso en los evangelios, porque tenemos que ver ese contexto y esa evolución
o esa revelación que se va dando progresivamente y que nos va diciendo, pues en este texto, cuál es el papel que está transmitiendo el profeta a Israel y ponemos como fundamento del profetismo de Israel la relación íntima que hay con Yahvé, ¿verdad? Entonces, esa es como la base tanto de los profetas que no tienen nada escrito, como Elías, Eliseo o Natán, hay otros también ahí, y como los grandes, porque hay muchos más profetas. De hecho, es un pueblo sacerdotal, es un pueblo profético. De hecho, va a decir Moisés eso, ¿verdad? Cuando el Espíritu inunda la tienda donde están y Moisés salía con el rostro resplandeciendo, pues llega Josué y le dice, mira, vimos a otros que están allí, también ellos profetizando. Dice, pues, qué bien. Si eso está pasando, pues ojalá todo el pueblo fuera profeta, todos hablaran en nombre y en lugar de Yahvé. Y lo mismo pasa, ese mismo pasaje es una concordancia con Jesús, ¿verdad? Cuando los manda de dos en dos a misionar y regresa Juan y les dice, vimos a otros que no son de los nuestros y que están haciendo milagros y todo. Jesús dice, bueno, déjelos. Los que, el que no esté, ¿cómo es? El que está conmigo no está contra mí, el que cosecha conmigo no desparrama. Entonces, o sea, no pone lo contrario. Son textos que concuerdan, que es el mismo mensaje, ¿verdad? Pero que ha progresado en la revelación desde Moisés hasta Jesús. Entonces, el tema del profeta, pues hay que verlo desde el contexto, hay que verlo desde la función y hay que ver su lenguaje, lo que implica, ¿verdad? Que implica un cambio. Entonces, por ejemplo, aquí con Jeremías, pues ustedes tienen siempre que ver la introducción en su Biblia, ¿verdad? Y todos los temas que se van desarrollando, pero a mí lo que más me interesa es, porque no nos da tiempo todo, ver la teología, ¿verdad? Porque ahí está la literatura, el contexto histórico que ubican a Jeremías, pero yo me centro en el mensaje teológico, ¿verdad? Dice que el libro de Jeremías está impregnado de una interpretación continua de los acontecimientos históricos a la luz de la fe en Dios. Eso es teología. La interpretación de los hechos históricos a la luz de la fe, o sea, de la certeza que tiene Jeremías, tanto que su misión, porque cada profeta va a tener una vocación. Esa vocación es como el llamado que tienen en determinado momento y que luego pues tiene ciertas exigencias que tiene que hacer muy radicales y que luego pues los envían al pueblo. Pero la elección, siempre dijimos que el protagonismo es de Dios, Dios es el que elige, Dios es el que da la misión y Dios es el que envía. Entonces, tenemos que fijarnos que en Jeremías esto está muy claro. La vida económica, política, social. Esa es una característica de los profetas que están con el pueblo y con el rey. Están en las dos dimensiones. Están viendo la realidad que vive la monarquía y están viendo la realidad que vive el pueblo. Si hay injusticia, si hay pobrezas, denuncian, pero no siempre están denunciando, ¿verdad? Siempre también anuncian. Entonces, toda esta vida a nivel personal y colectivo es la valorización inspirada con convicciones de lo que es Dios, de la justicia, de la misericordia, que es Dios. Entonces, fíjese que el oráculo viene no solamente del llamado de Dios, la transmisión que Dios hace de su mensaje, sino también la valorización que hace el profeta de estas realidades en relación a lo que es Dios, ¿verdad?
Entonces, a partir de ese fundamento, que es un fundamento religioso, no es ideológico, ¿verdad? Entonces va a tocar temas teológicos. Dijimos en la introducción a Sagrada Escritura que un tema que recorre toda la Escritura es el tema de la alianza. Lo pusimos como ejemplo que nosotros renovamos la alianza en la Eucaristía, ¿verdad? Y que nuestra fe se concentra después de haber realizado esa alianza, que nosotros decimos en voz alta, ¿qué es lo que hacemos en esta alianza? Anunciar tu muerte, proclamar tu resurrección y esperar tu segunda venida. Entonces, esa alianza, pues Jeremías hace énfasis en eso. Afirma de una manera más fuerte y luminosa la relación que tendría que tener el pueblo con Dios, ¿verdad? Porque Dios sí tiene esa relación con el pueblo. Entonces, por eso se habla de una nueva alianza que se contrapone a la de Sinaí, pero no que se contrapone porque es contraria, sino porque se les ha olvidado, entonces hay que actualizarla. Como que igual que nosotros, que decimos, sí, Jesús, la nueva alianza en el Calvario, pero 2000 años después eso ya lo decimos con cierta, dijera yo, despreocupación, desinterés, o sea, ya lo decimos, sí lo sabemos, pero no está encarnada. Entonces se trata de una nueva alianza. Lo mismo que está haciendo Jeremías, lo mismo que nosotros hacemos en la Eucaristía. Y entonces esta nueva alianza ya no va a ser ni en piedra, ni está con letras, sino que está en el interior del hombre. Todo hombre encontrará en sí mismo las motivaciones para ser fiel a Dios sin necesidad de mediaciones externas. Sí, esa es una promesa que Dios le está diciendo al pueblo, ¿verdad? ¿Cómo va a ser esta nueva alianza que Él la va a tatuar en el corazón de cada hombre? Bueno, y esto se realiza con Jesús, obviamente, ¿verdad? Porque Él se encarna. Entonces, al encarnarse, pues él ya eso lo vimos una vez en una sesión, como el proceso de alianzas que llega hasta Jesús y la comunidad que está a los pies de él, el grupo pequeñito que está, que recibe su sangre y que recibe su agua, que es el bautismo de sangre, y que luego va a ser testigo de esa nueva alianza que justifica nuestra conducta, nuestros pecados, la justifica ante el Padre. Esas son las lecturas que estamos haciendo ahorita en la primera carta de Juan, que se está leyendo como, como que se lee Hechos de los Apóstoles y se lee el Evangelio de Juan, y en el domingo pues se lee Hechos de los Apóstoles, y ayer pues se leyó la primera de Juan. Entonces, eso es para captar la teología que lleva. Luego, Jeremías, y luego el diálogo entre Dios y el profeta, la función de la palabra. Esto es importante que lo captemos porque ya ven que cuando estamos en la Eucaristía es tan en automático que decimos palabra de Dios, te alabamos Señor, pero no hay esa función básica y fundamental y que viene desde lo que hablamos en el primer curso, ¿verdad? La importancia de la transmisión oral, o sea, de palabra. Luego esa palabra se puso por escrito, pero era palabra hablada la que se puso por escrito. Y esa palabra hablada que se puso por escrito es la que se transmite. Es la función de la palabra. En todo el libro no aparece una descripción de Dios, a pesar de que su presencia está ahí continua, en forma diferente, ¿verdad? Su presencia omnipotente, omnipresente, y la relación que hay entre Jeremías y Dios. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que eso es lo mismo que pasa con Jesús, ¿verdad? Toda su misión está fundamentada en la relación que tiene con su Padre. Entonces, esto lo vamos viendo progresivamente hasta llegar
a la plenitud con Jesús, porque en Jeremías vamos a ver muchas cosas, porque es una tipología, de alguna manera es un tipo, una imagen de lo que va a ser Jesús, de lo que va a padecer, igual que en Isaías el siervo doliente. Pero en Jesús tenemos la imagen perfecta, ¿verdad? Porque en el libro de Jeremías vamos a ver que Jeremías se queja, que Jeremías, de hecho se le llama el profeta llorón, ¿verdad? Porque vive quejándose y vive diciéndole, era muy joven, dice el libro, ¿verdad? Cuando es llamado a la misión es muy joven y él dice pues que ni siquiera puede cumplir con esa misión porque es un muchacho. Pero sin embargo, esa relación se produce a través de la palabra, que no se presenta de modo extraordinario o externo, sino que se inserta en un diálogo continuo, hecho de observaciones, descubrimientos extraídos de las cosas sencillas. Sí, ustedes se fijan que él tiene como no visiones, sino que él va, por ejemplo, va a un lugar donde el alfarero está haciendo vasijas, ¿verdad? Y entonces él está viendo eso y entonces hace una reflexión. Pues ahí encontramos iluminado lo que es inspiración y revelación, ¿verdad? Cómo es el funcionamiento. Él mira eso y dice, sí, así es Dios con nosotros, como un alfarero que nos construye, nos hace perfectos, pero si tuviéramos algo que no le gustara, pues él va a ir moldeando hasta que la prenda o la vasija quede como él quiere que quede, ¿verdad? Perfecto. Ve también una rama de almendro, va teniendo, no son visiones, sino que está viendo su entorno, está viendo su realidad, está viendo lo contemporáneo y reflexiona, medita. Entonces, ese es un mantenerse constantemente en diálogo con Dios. Fíjense que eso es importante porque luego esto se vuelve palabra de Dios, ¿verdad? Porque ya ahí al ponerlo por escrito ya entra con otras dimensiones. Entonces, luego hay otra cosa que el profeta Jeremías, todo lo que le pasa, él mantiene una fidelidad a la palabra. Ahora fíjense cómo nosotros podemos llegar a los evangelios, al evangelio de Juan, donde dice, el verbo estaba en Dios, el verbo era Dios, el verbo se hizo carne, el verbo es la palabra, ¿verdad? Entonces, vamos viendo cómo aquí van entrando figuras que luego se van desarrollando y van evolucionando de una manera, pues, más a nuestra vista, porque aquí él lo está viendo a través de imágenes, pero nosotros ya no tenemos eso. Nosotros ya tenemos a la palabra hecha carne que dialoga con nosotros y que ha dado la vida por nosotros. Entonces, aquí, si ustedes se fijan y ponen atención, ven ese desarrollo progresivo enorme, ¿verdad? El profeta afrontó las dificultades que su condición de enviado por Dios le exigía. Dios le garantizaba su continua asistencia o presencia, pero no le libraba de la lucha y de la fatiga. Fíjese, usted ve al crucificado y no le libró ni de la lucha, ni de la fatiga, ni de la muerte. Pero Jesús sabe a quién le entrega su espíritu, ¿verdad? Pero eso no se improvisa, eso es una relación que se ha ido desarrollando y que ha pasado por estadios de mucha dificultad, ¿verdad? Y pues siempre ante las circunstancias difíciles, Jeremías va a encontrar las palabras adecuadas y justamente van a ser iluminadas por Dios. Entonces dice aquí que la imagen que se obtiene de Dios en la lectura del libro de Jeremías es la de un Dios a quien se le reconoce el derecho de ser exigente con cada hombre y con cada nación, en particular con su pueblo. Esta visión de la realidad más o menos presente en el mundo antiguo
llevaba a interpretar los dramáticos acontecimientos producidos por las guerras y sus consecuencias. Y miren, las consecuencias de la guerra ya las ven ustedes. Hoy tenemos muchos escenarios: hambruna, muerte, orfandad, viudez, pobreza, en fin, hay muchas consecuencias. Entonces, luego también vienen las enfermedades, porque los cadáveres están ahí soterrados. Entonces, no son solo sucesos que acontecen por la voluntad del hombre, sino en Jeremías, él tiene la mentalidad de que también, y creo que sus contemporáneos lo entienden, que Dios permite toda esta realidad, pero de alguna manera para cambiar. Luego, el amor de Dios es otro tema. La causa principal, si vamos a hablar de castigo, que obviamente el profeta lo hace, el castigo divino es porque dejan a Dios, ¿verdad? Por la idolatría. Entonces, pero eso no es solo de Jeremías, está en Oseas, en Amós, en todos los profetas, ¿verdad? Que lo han presentado de distintas maneras. Y luego también la esperanza mesiánica, que toda esta realidad no puede cambiar el ser humano por sus propias capacidades, sino que la perspectiva escatológica. Escatología es lo que se va a presentar más allá de la muerte incluso, ¿verdad? Fíjense que esa palabra también hay que verla en contexto, porque en biología, escatología significa estudio de las heces. Y en teología, escatología significa los sucesos después de la muerte. Entonces, hay que fijarse también en la etimología de las palabras y en la función que tienen. Entonces, aquí el tema mesiánico, aparece Dios como pastor. Yo creo que va a ser la lectura que vamos a tener para el domingo, el buen pastor, ¿verdad? Sin embargo, a lo lejos vemos ya viendo a ese Mesías descendiente de David, que va a ser el que va a pastorear al pueblo y va a asumir todas sus dolencias. Y entonces tenemos que fijarnos que el análisis que se encuentra es con Ezequiel. ¿Por qué? Porque es el contexto del exilio, donde están los dos. Luego también ahí se une Lamentaciones y un poco Baruch, que es se presentaba como el secretario de Jeremías. Y Lamentaciones, que son todas las quejas y llantos de Jeremías por la realidad que está viviendo la nación. Bueno, entonces, pues ya es el periodo, falta un minuto. De esto sí tienen prácticamente una tarea, que es la que les acabo de hacer prácticamente, y son solo estos temas del mensaje teológico de Jeremías, pero recordarles que lo que vimos en introducción de Sagrada Escritura, eso es aplicable en todos los textos bíblicos y en nuestra vida personal. Así es que estén atentos con el portal, que también le voy a tomar foto para ponerles la tarea, por si no pueden entrar todavía al portal. Y si no han hecho tareas, envíelas, porque necesito poner notas y las tengo que pasar el último lunes de abril. Así es que tienen 2 semanas para ponerse al día, hacer lo que no han hecho y bueno. Y cualquier problema, pues ya me los comentarán. Así es que tengan feliz noche. Feliz noche, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Licenciada, le Final. agradecería si puede correr la fecha de Isaías. Ya está corrida, ya está corrida. Ok. Gracias, licenciada. Pase feliz noche. Feliz Buenas noche. noches.